muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida en este domingo 15 de agosto del 2021, en el que tengo el enorme gusto de saludar aquí en el estudio a mi querido Claudio Flores. Ahora ganó la rifa. Claudia, ¿cómo estás? Gané la rifa de la rotación en mesa y un placer estar aquí arrancando la Agenda Pública. Qué gusto tenerte acá y saludamos a nuestros queridos Javier Tejado. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Mario, buenos días. Claudio, buen día. Buen día, Rafael. ¿Cómo te va, Rafael? Rafael Cardona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto verlos, aunque sea así. así. Del ejército. Y pues nuevamente otro saludo especial para Claudio. ¿Llegará el día en que estemos los cuatro en la mesa? Ojalá. Que el COVID lo permita. Ojalá y así sea. Muy bien. Bueno, pues arrancamos con los temas de la semana, Claudio. Empezamos hoy contigo, si te parece. Y está este asunto de la revocación de mandato, empezamos por ahí, que el presidente, después de que pasó la consulta, que yo creo que fue una consulta exitosa, la organización fallida, la respuesta de un 7%, salimos de esa y ahora el presidente está empujando la que sigue, que es la revocación de mandato, que tendría que estarse votando en el primer trimestre, digamos, del próximo año. A ver, cuéntanos, ¿cómo estás viendo? Pues finalmente se trata el gran distractor de este semestre, me parece, Mario. Tenemos claramente un presidente que le gusta administrar lo simbólico, pero sobre todo le encanta estar en campaña, Mario. Y entonces darle un pretexto como la revocación de mandato para ver si los ciudadanos queremos o no que permanezca en el poder, lo cual de alguna manera viola un contrato previo, porque lo contratamos, si así se puede decir, votamos por él por 6 años. O no por él, pero esa elección. Exacto, en esa elección con un periodo de 6 años. Entonces, 4 cosas que me parece que trae esta, digamos, revocación de mandato para el presidente. Primero, le permite seguir en campaña, que es un momento que le gusta mucho al presidente, le gusta la palestra, le gusta estar, digamos, en eventos masivos, ¿no? Y le da continuidad a eso. Segundo asunto, fortalece que todo se trata de él. Hay un amlocentrismo en el discurso sobre lo público en México actualmente y eso fortalece de nuevo, digamos, su liderazgo al frente de ese tema. Tercer elemento, le asegura una continuidad en su estrategia de dominar lo simbólico. Vemos que al presidente parece que la realidad puede esperar, pero lo simbólico no. Lo simbólico es muy importante para su gobierno. Y el último punto, Mario, habilita para seguir golpeando a sus enemigos, lo habilita para seguir golpeando a órganos autónomos, a otros poderes y tratar de alinear. ¿Por qué? Porque genera un evento y entonces sobre el evento va a estar quién está a favor, quién está en contra, quién quiere que me quede, quién quiere que vaya. Y una última anotación, Mario, el tema de, digamos, Ricardo Monreal, que está queriendo cambiar la pregunta que está en la Constitución. La pregunta dice, ¿está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza? Y eso es lo que ya eso no les dice gusta. Hoy. Eso dice hoy la Constitución. Y le quieren quitar esa parte. Le quieren quitar y decirse, quieren simplificarlo de nuevo, ¿no? Y quieren convertirlo en, quiere que se quede o no el presidente. Ya. Javier, ¿cómo lo estás viendo? Porque además es el mundo al revés. El presidente promueve la revocación y la oposición dice pues que se quede los 6 años, que para eso fue la elección. Yo coincido con Claudio en que el presidente, eso tiene que ver con él y con su elección. Lo que tengo yo muchas dudas, Mario, es si verdaderamente habrá esta revocación de mandato. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque primero a estas alturas ya se estaban recopilando las firmas de la consulta pasada. Sí. Segundo, porque no hay ley secundaria. No hay ley secundaria con la que aterrice qué y cómo sería esto. Tercero, porque afecta mucho sobre todo a algunos gobernadores de Morena que podrían perder digamos, su estatus actual, sobre todo en la Ciudad de México, donde esa elección está a 6 meses y no se ve que Claudia Sheinbaum pueda, digamos, revertir esa mayoría de votos contraria a ella. Sería un duro golpe, un segundo golpe. O sea, ¿por qué esto se replicaría, tú ves? ¿O porque si los resultados de hace unos par de meses se replican otra vez, pues ya serían 2 elecciones que pierde la que pinta como la favorita del presidente en la Ciudad de México? Entonces yo tengo dudas de que esta revocación se vaya a hacer. Sí creo que le importa mucho el presidente. Podrá lanzarse el discurso por qué no hay revocación de mandato y el INE, o podrá hacer un apatito. Pero yo creo que la revocación, como la mandata la Constitución, se empiezan a buscar pretextos para no hacerla en forma, como el cambio de la pregunta, el no buscar las firmas, el atorar la ley secundaria en la comisión permanente. Yo tengo dudas que se vaya a hacer por lo menos por el INE, quizás se haga por alguna otra entidad,
de manera, digamos, simbólica. Y los recursos tampoco sí, hay. eso te iba a decir. Y está el tema de los recursos, que vimos que no se los dieron para la consulta esta de los actores políticos, de los actores del pasado, y ahora tampoco se ha hablado del presupuesto que tendrían que darle, que yo pienso además que de hacerse, tendría que hacerse con presupuesto para que tenga una mayor cobertura. 3,000 millones, dice y no el solo INE. la tercera parte de casillas como tuvo esta, ¿no? A ver, Rafael. Pues mira, yo en términos generales yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero me gustaría traer a la mesa un ejemplo del por qué se hacen estas cosas. Y esto ya se ha hecho. Esta revocación fue parte de todo el mecanismo de gran propaganda y promoción del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Y no fue planteada en términos de una revocación, sino por lo menos para su organización desde dentro del gobierno como una confirmación del mandato. ¿Por qué necesitaba el entonces el jefe de gobierno la confirmación de su mandato? Bueno, pues simplemente para tomarle temperatura a una posible elección federal, a la cual se presentó obviamente con los resultados que todos sabemos. Finalmente, la elección quedó absolutamente cerrada y todo lo demás ya es una historia demasiado conocida. Yo creo que la figura de la democracia participativa es muy interesante, muy provechosa para la evolución democrática de un país, pero la democracia participativa se refiere a la sociedad, no a la participación piramidal del gobierno, Claro. para hacer una consulta endogámica que traicione el contrato electoral al cual se comprometió de acuerdo con el texto de la Constitución. Sí. A mí posiblemente no me guste que el presidente permanezca en su cargo. Sí, pero la Constitución dice una fecha del cargo y del encargo, como lo dice también en el caso de la Suprema Corte de Justicia, y lo decía también en el caso de la ampliación del periodo de Bonilla. Claro, en Baja California. Pena, y lo que me parece horrible, y lo que me parece verdaderamente primitivo y desastroso en este país, es que estemos jugando con la Constitución como si fuera un pequeño pedazo de plastilina a la que le ponemos, un día le ponemos una punta, luego le quitamos la otra, luego hacemos una pelota, luego hacemos una tortilla. Sí. Todo es para beneficio de un grupo dominante en el ejercicio de la Bueno. política. No importa el color que tenga. Sí. Así lo hacía el PRI y mira a dónde fuimos a dar con el PRI. Así lo hizo el PAN y mira a dónde fuimos a dar con el PAN. Y ahora así lo hace Morena, pero de una manera más torpe, más grotesca y más vulgar. Bueno, y en esa lógica que están platicando, Claudio, de que el presidente busca temas para colocarlos y poner la atención donde él quiere y no sobre otros asuntos, porque tenemos violencia desatada en el país, lo que está ocurriendo en Zacatecas, tenemos la tercera ola de la pandemia, tenemos problemas de pobreza importantes, como registró hace apenas unas semanas Coneval. El presidente lanza otro tema, que es la discusión sobre la historia. Exacto. Y te pregunto tu opinión no como historiador, sino como especialista, no lo soy. claro, sino como especialista en temas de comunicación, que eso sí lo eres. ¿Cómo estás viendo ese tema? Pues de nuevo es un evento más en el que se reitera que el presidente López Obrador, digamos que es un rey de lo simbólico, pero es muy pobre para lo fáctico, ¿no? Entonces es símbolos e historias, ¿no? Los cuentos versus realidades y las cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Pues lo que estás diciendo, en términos de salud, pues ahí está la tercera ola, tenemos un manejo, digamos, al menos muy cuestionable de la pandemia. Segundo, la economía, pues se le multiplican los pobres en este país al presidente. Tercero, la seguridad, se están cediendo territorios. Entonces, el presidente, hay que tener claro, Mario, que se sostiene contando historias, contando cuentos. Es en un ejercicio, digamos, ya técnico, sería propaganda. ¿Por qué propaganda? Porque utiliza recursos simbólicos, emocionales, no necesariamente conectados con la realidad. Vemos al presidente incluso negando, por ejemplo, los resultados de Coneval, calificándolos como una encuesta, ¿no? Entonces, pues encuesta, pues puede ser buena o mala. Y me parece que lo que vemos es un personaje, un líder político, Mario, muy disciplinado en contar su historia, en dominar lo simbólico. Está obsesivamente repitiendo el guión, como ya nuestro querido Luis Antonio Espino lo ha explicado muy bien.
Y me parece que lo que vamos a ver adelante es cuánto resisten los símbolos frente al peso de las realidades. Okay. Y esa es la gran pregunta. A ver, Javier. Yo creo que son cuentos, básicamente, toda esta historia que se está contando. Siempre tenemos que la clase política que conquista el poder pues cuenta su historia, pero de ese periodo. Ya ir a renarrar la historia de hace 500 años se me hace un poco absurdo, Mario. Pero sobre todo creo que hemos perdido como país, como ciudad, una importante oportunidad. En estos 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán, lo único que se pudo hacer es una pirámide de unicel en el Zócalo. Sí está muy bonito el show de luz que hacen en la noche, pero se va a ir a finales de este mes y nos habremos quedado con nada. Es como si tuvieran oportunidades. Hubiera sido oportunidad para tener un museo real de la Ciudad de México con la evolución de la ciudad, la narración de lo que pasó en Tenochtitlán, o sea, algo que perdura por los años. Claro. En esta pelea con la historia, pelea con el país de España, con el actual país de España, me imagino, pues no se ha podido construir nada que heredar en esta fecha conmemorativa importante, nada que acerque dos culturas, nada que unifique, nada que dé ni siquiera un museo. Creo que es cómo se van perdiendo y perdiendo oportunidades para avanzar ese país, no en la coyuntura, sino hacia el futuro. Y yo retomo esto que dices, Javier. El presupuesto del INAH, por ejemplo, pues le han ido recortando y recortando, al mismo tiempo que monta este espectáculo a las instituciones encargadas del cuidado del patrimonio y de la cultura, justo no se le está metiendo recursos. Y luego es como llevar esta narrativa de las víctimas y los villanos contemporánea para decir que hay que pedir perdón, para decir que no vamos a permitir que esto se repita, en estos brincos en la historia, que fue un fracaso, la conquista, que es una de las declaraciones más raras que yo he visto, Rafael. Mira, a mí me parece que esta manera de mirar el pasado, no creo que sea una obsesión del presidente. Creo que es una obsesión de alguien más que tiene enorme influencia sobre el presidente, y como decía don Miguel de Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme. Muy bien. Pero es una colección de patrañas y de interpretaciones absurdas, y en algunos casos pueriles. A mí me parece una de las cosas más horrorosas del discurso del presidente, que fue horroroso todo completo, excepto si le quitas un par de citas fuera de contexto de Carlos Pellicer. Pero a mí me parece horroroso que el presidente diga que es culpa de la conquista no haber hecho vacunas en 300 años para curar la viruela. Y que ahora sí tenemos vacunas en un año. Bueno, pues ahora tenemos vacunas producidas por laboratorios transnacionales de científicos egresados, seguramente de las universidades americanas, donde él dice que la gente aprende a robar. A mí me da mucha vergüenza que le quiten la mitad del presupuesto al Museo de Sitio del Templo Mayor, que ya está investigado, descubierto y expuesto, excepto cuando se le cae la techumbre y no son capaces de componerla, y que me sustituyan el mérito de la investigación arqueológica por el mérito de la tabla roca. y que me den una oferta absolutamente estúpida como Hotel de Las Vegas y me hablen de la memoria de luz. ¿Quién en el planeta puede explicar qué es eso de la memoria de luz a un espectáculo furries o no furries de luz y sonido? Sí. Que no hay en cualquier zona arqueológica del planeta. Yo he visto luz y sonido en la muralla china y en las pirámides de Egipto. ¿Y eso qué? Eso no es más que un aprovechamiento escenográfico de un pasado falso para darle gusto a alguien cuyo nombre no quiero acordarme. Pues sí. Oye, yo quisiera agregarles rápido. Tenía el penacho de Moctezuma. Pues, y hacer un evento masivo en medio de la pandemia. Claro, y el evento masivo en medio de la pandemia. Rápido un apunte porque nada más registro dos cosas. El desafuero que pasó esta semana, pero hay otra cosa que si me permiten agregar rápido, el asunto de la Sedena, la reestructura de la Sedena y la insistencia del presidente de poner a la Guardia Nacional ahí. Y a mí me llama la atención que la propia Sedena empiece una reestructuración
que estaría condicionada a que el legislativo determine si de veras se va a la Guardia Nacional o no al Ejército. Pero lo consigno como esto de que apuntas, Claudio, de cómo va lo simbólico, Sí. la discusión, la polémica, y por el otro lado, transformaciones que sí tienen efectos en lo concreto hoy, ¿no? Sí, que tiene que ver con una hipermilitarización del gobierno federal y cederle una cantidad industrial de cosas y de responsabilidades al ejército, lo cual luego va a ser difícil jalarlo de ahí de regreso. Bueno, el que tú adecues la institución o modifiques la institución a un gobierno en particular me parece un problema, pero Javier, no sé cómo veas, si tengas algún comentario sobre esto. Pues nada más es un tema, yo pienso, de practicidad, con una Secretaría de la Defensa involucrada en aduanas, en tianguis, en bancos, en aeropuertos, en el Tren Maya. Pues necesitas a alguien que se encargue de la doctrina y del día a día de las fuerzas castrenses, que es el nuevo cargo que hicieron de comandante general de las Fuerzas Armadas, porque el secretario de la Defensa pues ahora es administrador de 1000 cosas. Así es. Y requiere ser alguien que esté metido en el ejército. Entonces yo veo como un tema de practicidad poco común, pero de poco común una secretaría que tenga tantos ambientes para actuar. El tema del comandante ese que se ve como una especie de jefe de Estado Mayor conjunto de la defensa, eso sí es común, pero yo te diría, todo esto deriva de la enorme cantidad de tareas que da la defensa y que el secretario quiere eficientar pues, su tiempo. Sí, es una buena descripción, es decir, la Sedena cada vez hace menos funciones del ejército, el ejército tiene su propia estructura y todo lo demás, pues hay que hacerle el espacio dentro de la propia estructura de la Secretaría, Rafael. Pues mira, a mí me parece que la Secretaría de Defensa necesitaba desde hace mucho tiempo una reestructuración administrativa, porque pues era la única que no tenía las subsecretarías que tienen otras dependencias. Y entonces tener a un gran coordinador general convierte pues al secretario de la Defensa, no en el secretario de la Defensa, sino en el secretario de la Administración de los Asuntos de la Presidencia de la República derivados al Ejército. Y, como dice atinadamente Javier, bueno, las labores propiamente castrenses necesitan un agente que solamente se dedique a eso. Pero como esas son las labores que cada día pesan menos en la Secretaría de la Defensa Nacional, porque no tenemos de quién defendernos, pues entonces todo se va a lo administrativo y todo se va a la Guardia Nacional, que es una policía vestida de verde. Bueno, vamos a ver cómo se mueven los temas en la semana. Rafael, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buena semana, Javier. Gracias, buenos días. Gracias, buen día. Claudio, querido, gracias. Muchas gracias, un Qué placer bueno estar tenerte aquí en la por mesa. acá. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con temas otra vez. Incendios por todos lados, las temperaturas siguen subiendo, el cambio climático, que era un asunto como de futuro, lo estamos viviendo hoy, lo platicamos regresando.